En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La taifa de Saracusta o Zaragoza fue una de las primeras que surgieron tras el colapso del Califato de Córdoba en el primer tercio del siglo XI, llegando a convertirse durante sus casi 100 años de existencia en una de las más ricas y poderosas, así como en uno de los principales focos de cultura en la Europa de su tiempo. Sin embargo, su edad dorada acabó pronto por el desgaste de décadas de luchas, especialmente contra el pujante Reino de Aragón. ¿Cómo fueron los años finales de ese reino de taifa, así como el corto periodo en el que formó parte del imperio almorávide? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Alejandro Cruz y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón, que a lo largo de varios programas hemos tratado la evolución de la etapa en la que el territorio que hoy en día comprende Aragón pues estuvo gobernado por los musulmanes. Por hacer un pequeño recordatorio, en el episodio 16 de la tercera temporada os contamos ya los inicios del dominio islámico durante el Emirato de Córdoba, mientras que en el episodio 30 de esa misma tercera temporada llegamos hasta el periodo que comprende el Califato cordobés, ese periodo de esplendor de esa Córdoba califal. También os contamos la historia de la taifa de Albarracín en el primer episodio de todos, en el episodio 1 de la primera temporada, en el que nos estrenamos como programa ya hace 5 temporadas, ¿no? Mientras que en el programa 14 de la cuarta temporada hicimos lo propio con la historia ya de la taifa de Saracusta o Zaragoza, que es lo que queremos hoy completar, ¿no? Un programa en el que nos centramos, en ese caso, especialmente en los orígenes, ¿no? Como reino independiente del poder cordobés, en las diferentes dinastías que lo gobernaron, en su esplendor político, territorial y sobre todo cultural, ¿no? Llegando hasta su final y el derrocamiento de su último monarca ya en el año 1110. Pero estos últimos coletazos, esos últimos años, pues lo hicimos un poquito de forma más sencilla, el tiempo que tenemos siempre es limitado y es lo que queremos hoy solucionar. Nos quedaba todavía pendiente, como decía, un pequeño lapso de tiempo que, a pesar de su brevedad, pues apenas fueron 8 años, fue una etapa realmente intensa en la que además surgen con fuerza figuras como por ejemplo la de Abenpace, que deberían ser mucho más reivindicadas y conocidas y que hablaremos un poquito hoy de esta figura. Así pues, este episodio 41 de la quinta temporada lo vamos a dedicar a esos años finales de esa taifa saracustí, que veremos con más detalle, como comentaba, y sobre todo a esos años finales previos a la conquista cristiana, ya en el año 1118 por esas tropas de Alfonso I el Batallador, que en esos momentos, desde hacía años, era ya rey de Aragón y también rey de Pamplona. Como siempre, para hablar de este tema y para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Este es un tema que a mí me encanta. O sea, temas bajo medievales o plena Edad Media, como es este caso, y de época islámica, es una época que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, la verdad. Mucho más que la baja Edad Media, fíjate. Fíjate, o sea, te gusta más siglos XI, XII, XIII que los XIV y XV sobre todo, ¿no? Que es cuando ese proceso de transición, que también es muy interesante, como siempre decimos. El Renacimiento o sea, el Renacimiento y Barroco y eso me gusta, ¿no? La Edad Moderna. Es que tú eres muy barroco. Pero la baja Edad Media me gusta menos, sí. ¿No? Bueno, pues no sé por qué, oye. Que aún así nos gusta. Bueno, imagino que te gustará igualmente, ¿no? Espero, Sí, porque sí, si no, sí, bueno. están los orígenes de Aragón como entidad política, al fin y al cabo. Aquí nuestros fieles seguidores ya saben que la época que menos me gusta tratar es la del mundo actual, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho no vamos a hablar nunca. No. Me parece que no. No sé si alguna vez hemos tratado un tema que fuera, pues, si acaso, muy de refilón, ¿no? De esa historia del mundo actual, como se le intenta denominar ahora, que va después de, pues eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todas esas cosas. Sí, eso Bueno, pues la verdad es que sí, nos gusta mucho ese periodo islámico, que además se suele dejar un poquito de lado siempre, pero ya sabéis que de vez en cuando pues volvemos a ello precisamente para hacer hincapié y, por ejemplo, para hacerle hoy algo de justicia a ese personajazo que hablaremos ya casi al final del programa, como fue Abenpace, que fue visir de esa Saracusta, de esa Zaragoza. Pues bueno, de todo ello vamos a hablar, pero para meternos de lleno en los años finales del dominio islámico de esa Saracusta, Zaragoza, vamos a estar intercambiando todo el rato diciendo Saracusta, Zaragoza, Zaragoza, Saracusta. Vamos a estar ahí pues para recordar ambos nombres. Bueno, el de Zaragoza igual no hace falta recordarlo, pero Saracusta igual un poquito así. El caso es que para ello toca hacer como siempre, ¿no? Un resumen del contexto general previo para comprender por qué en el año 1110 los propios zaragozanos o saracustíes, como imagino que podemos llamarlos, ¿no? De momento, acabaron derrocando al quinto y último rey de esa dinastía de los udíes, ¿no? Y pusieron la ciudad y el reino saracustí, lo que quedaba de ello,
en manos de ese gran imperio almorávid, de ese imperio norteafricano. Así que, como ya vimos, ¿cuál es la situación, Santiago, previa para llegar a ese momento en el que los propios zaragozanos derrocan a su propio rey? Zaragozanos o saracustíes. Decías que castellanizado esos saracustíes sería saragocíes. Los zaragocíes. Los saragocíes. Uh-huh. ¿Oh? Bueno, pues como ya vimos en los diferentes episodios, ¿no?, que os hemos mencionado al comienzo, ¿no?, y que tenéis disponibles para escuchar cuando queráis en formato podcast, la invasión islámica de la península ibérica y del reino de los visigodos se inició en el año 711. Uh-huh. Pero no será hasta el año 756 cuando Abd-ar-Rahman I llega hasta el Andalus y acaba independizando a esta provincia del Imperio Islámico, creando un emirato con capital en Córdoba. Este personaje, ¿no?, este Abd-ar-Rahman I, era un sirio de la dinastía de los Omeyas que venía huyendo desde hacía años tratando de escapar del asesinato de su familia en la lejana ciudad de Damasco, y viene aquí y funda este emirato independiente del resto del Imperio Islámico. Sí, sirio, ¿no? Bueno, sirio de nacimiento, nace en Siria, pero realmente es de una familia, los omeyas, que eran árabes. De origen árabe, que se creía la creme de la creme. De hecho, bueno, dentro de la aristocracia desde luego lo era, hasta que hay un golpe de estado, los abasíes, que se los cargan, y este es uno de los pocos que sobreviven. Además tienen, siempre lo hemos dicho, Abd-ar-Rahman I tiene una historia muy peliculera de cómo huye con su hermano y parte de su familia, cómo cruza un río por ahí por Mesopotamia, a su hermano no le da tiempo y ve al otro lado de la orilla cómo se cargan a su hermano, lo presencia, ¿no?, mientras él tiene que huir durante años por el norte de África, hasta que desembarca en Almuñécar, en la península ibérica, y ya pues empieza ahí y acaba creando ese estado independiente de su casa, ¿no?, de Al-Ándalus, ese emirato cordobés. Sí, así es, ¿no? Pues estamos haciendo un repaso muy breve, ¿no?, de la historia general de Al-Ándalus. Ese emirato, fundado por Abd-ar-Rahman I, vivió diferentes etapas de esplendor y de crisis durante los casi 2 siglos siguientes, surgiendo en el primer tercio del siglo X la figura de Abd-ar-Rahman III, ¿no? O sea, quien no solo recuperó la autoridad cordobesa sobre todo el territorio andalusí en una época de crisis, ¿no?, incluyendo la siempre rebelde Marca Superior con capital en Zaragoza, sino que este Abd-ar-Rahman III pues también asumió el título de califa, y ese título de califa era superior al del emir, claro, porque el emir, o sea, ese que era el mandatario de ese emirato de Córdoba, el emir era como un rey, ¿no?, un rey independiente. Un poder político, o sea, como jefe de Estado podríamos llamarlo, soberano, como queramos. Un rey independiente de ese califato abasí, ¿no? Pero el califa de Córdoba, en este caso, aúna el poder político del emir, sino que además también el de líder religioso de la Umma o comunidad islámica. Tiene ese doble papel, ¿no? Claro, yo siempre lo digo que es como una especie de rey, papa, emperador, ¿no? Este califa. Podríamos decir algo parecido, ¿vale? Sí, exactamente. Una mezcla. Desde luego es un título superior y aprovecha pues la descomposición de ese imperio islámico abasí que se ha producido ya en esa época, pues al final aprovecha y reclama el título, ¿no? Aunque Abd-ar-Rahman III empieza a reinar como emir durante bastantes años. Accede al poder en el año 912, empieza a reordenar, por ejemplo, acaba sometiendo varias veces a esa Marca Superior, como has mencionado, de esa Saracusta, ¿no?, que llega a asediarla, y ya en el año 929 es cuando asume ese título de califa como Abd-ar-Rahman III, califa de Córdoba. Sí. Se envalentona y dice, ¿cómo que yo soy califa, ¿no? Sí. Pues también para aumentar su legitimidad y su poder, su autoridad sobre todo, fue un soberano, un monarca, realmente, porque lo era, un monarca muy autoritario. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que tenemos en Al-Ándalus es un califato, el califato de Córdoba, ¿no? Y como califato independiente, pues Al-Ándalus alcanzará su mayor esplendor y cohesión, ¿no?, que aún se mantuvo pues con su hijo y sucesor, Al-Hakam II. Pero ¿qué pasa? Pues que tras la muerte de este Al-Hakam II, ¿no?, el hijo de Abd-ar-Rahman III, que se proclama califa, pues tras la muerte de ese señor, de Al-Hakam II, en el año 976, aunque el poder andalusí estuvo más fuerte que nunca en lo militar durante el gobierno de Almanzor, lo cierto es que los califas fueron a la vez perdiendo autoridad y poder frente a este caudillo militar, que no era califa ni nada. No, era, digamos, como una especie de dictador que se impone, supuestamente bajo las órdenes del califa. Una revista que llegó ahí. Pero que el califa ya no pintaba nada, o sea, eso es. Está ahí encerradico en esa jaula de oro, esa Medina Zahara, una especie de corte de ciudad fuera a las afueras de Córdoba.
pero claramente ahí lo tenían totalmente controlado. O sea, el Claro. califa se queda ya como algo pues casi decorativo para los actos públicos y tal como poder, pero controladico y ya está. Sí, quien de verdad gobernaba era este Almanzor, Este Almanzor, ¿no? exactamente. Que era un gran caudillo militar. Y que se acaban erigiendo como ese látigo, ese casi anticristo de la cristiandad del norte de la península ibérica. Sí, sí, menudo era. O sea, a los reinos cristianos del norte, pobrecicos, Los dejó fritos. los O sea, tenía. cada verano subía con su ejército para un lado para otro y atacó Santiago de Compostela, que la destruyó, Barcelona, atacó al reino de Pamplona, atacó diferentes... los dejó bastante acogotados durante prácticamente 3 décadas. Sí. El caso es que una vez falleció el propio Almanzor en el año 1002 y su hijo en el año 1009, claro, pues es lo que suele ocurrir, ¿no? O sea, después del dictador, ¿qué? ¿No? O sea, pues desaparecen esas figuras fuertes, ¿no? que habían llevado las riendas del Estado cordobés durante décadas, mientras que los califas pues estaban ya desprovistos de autoridad. Tratan de recuperar esa autoridad, pero ya la habían perdido después de tantas décadas sin ejercerla, sin que les dejaran ejercerla porque no querían o porque no podían. Y aquí ya pues Claro. ya no pueden, directamente ya no pueden. Claro, entonces hay como un vacío de poder, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues este califato entró en luchas internas y acabó colapsando, surgiendo territorios que se separaban del poder cordobés y que denominamos reinos de taifa, ¿no? Son pequeños reinos, Sí. ¿no? Independientes, De hecho, que además se van mal entre sí, muchos de ellos. creo que taifa significa en árabe, significa facción, o sea, reinos de facciones, ¿no? Que realmente Claro. son gente que en un principio, en esas primeras décadas del siglo XI, quieren asumir esos gobernadores, quieren ser reyes, además no quieren, por ejemplo, ser rey de, yo qué sé, de Denia, de Valencia, no sé qué, o de Toledo, no, quieren ser reyes o califas de Córdoba, pero tampoco tienen el poder suficiente como para establecer su poder absoluto sobre todo el califato, y al final acaba surgiendo esa descomposición territorial de ese califato de Córdoba, y dentro de esos muchos otros reinos, pues ahí surge, por ejemplo, esa taifa de Zaragoza, ¿no? De Zaracusta, que será pues una de las más ricas y poderosas durante varias décadas en ese siglo XI, tras conseguir, digamos, proclamar, podríamos decir así, su independencia, con su gobernador hasta entonces Al-Mundir, que se convierte en su primer rey en el año 1018. Eso es. Y la historia de este reino zaragozano pues comenzó con la dinastía de los Tuyibíes, a la que pertenecía este Al-Mundir, ¿no? Al-Mundir primero. Eso es, ¿no? Pues empezó con esa dinastía de los Tuyibíes en el poder, que aguantaron en el trono hasta el año 1038, cuando el rey Mundir II fue derrocado y asesinado por su propio primo, Cosas de familia, ya lo sabemos. su propio primo Alá Inja Khan, ¿Mm? quien no pudo retener el poder y acabó sucumbiendo pues ante el gobernador de Al-Lao, ¿no? Ante el rey Tafa de Al-Lao, que era Sulaiman Hud al-Mustain, que consiguió el trono y dio entrada a una nueva dinastía, los judíes. Los judíes, que serían 5 monarcas, como hemos comentado, hoy nos centraremos sobre todo en la historia del último de ellos, ¿no? De ese último Udí, que duró 2 telediarios, os lo decimos, pero bueno, ya lo hablaremos un poquito de ese Al-Hakam. Y claro, con esta nueva dinastía de los judíes en el poder, desde ese año 1038, y que se mantiene ya hasta el final de la taifa, hasta el año 1110, la taifa de Zaragoza aquí vive su periodo de mayor esplendor y de poder, sobre todo especialmente entre las décadas del 1060 al 1080, llegando a dominar de forma directa o por vasallaje buena parte del litoral levantino hasta Denia. Esto siempre lo comentamos, ¿no? Que esa taifa de Zaragoza, sobre todo durante el reinado del monarca por excelencia de esa dinastía, que será Al-Muqtadir, pues llegó a gobernar desde Tortosa hasta Denia de una forma u otra, ¿no? Con Valencia sometida a vasallaje, y es algo muy importante. Ese fue el periodo de esplendor. Y bueno, además también, pues... evidentemente no solo estamos hablando de su poderío militar, territorial de esa taifa de Zaracusta, sino que también esos reyes de taifa buscaron atraer a su corte, y esto para mí es lo más importante. En Zaragoza. En Zaragoza buscaron atraer a su corte a pensadores en diferentes campos, ¿no? Del saber, fueran matemáticos, filósofos, poetas, etcétera, que pues gracias a todo ello, durante unos años convirtieron a Zaragoza, a Zaracusta, en prácticamente el mayor centro cultural de Europa en ese momento, o incluso el primero, ¿no? Ese núcleo cultural más importante de Europa, tanto cristiana como islámica. Sí, no estamos exagerando, ¿eh? No. Hay una constelación aquí de sabios y demás, lo que pasa es que la mayoría de ellos pues no son conocidos por el público general, han pasado de puntillas porque, bueno, parece que lo islámico no sea nuestro, ¿no? Parece que no fueran de aquí. Igual que Alfonso el Batallador o no sé, o Don Pelayo, parece que esta gente no fueran de aquí,
Pero bueno, aquí hubo una constelación de sabios increíble. Si no fue... Bueno, ahí estaba Sevilla también, por estos momentos, ¿no? Que también era importantísima a nivel cultural. Pero vamos, yo creo que en estos años Saracusta quizás superaba a Sevilla, ¿no? Culturalmente. Durante un par de décadas o así, pero desde luego Sí. fue clave. Luego hablaremos ya lo hemos dicho antes, hablaremos de la figura de Empace, que es un poquito posterior, pero también forma parte de ese Es elenco, digamos, ¿no? el último coletazo de este Sí, esplendor cultural, de todo eso, ¿no? que si quizás no se hubiera producido eso, quizás la figura de Empace no hubiera sido lo que fue. No lo sabremos nunca, pero desde luego lo fue, ¿no? Y bueno, pues esa es un poquito la situación, ¿no? Ese esplendor cultural, político, y el esplendor se produjo especialmente, como hemos dicho, durante esos reinados de Al-Muqtadir y también su hijo Al-Mutamán, ¿no? Al-Mutamán o Al-Mutamín. Exactamente, es que se les Son- puede ver, sí. pero bueno, nos quedamos de momento con Al-Mutamán. Un monarca este último, conocido además como el Rey Sabio, con ese apelativo, y eso nos lo dice todo, no es para menos. Fue él, por ejemplo, quien formuló este Al-Mutamán o Al-Mutamín por primera vez en la historia un teorema de geometría ya en esos años del siglo XI, que después ese teorema no sería formulado en la cristiandad europea hasta 1678. O sea, pues él lo hizo siglos antes, ¿no? Este teorema se le conoce sobre todo como el teorema de Ceba, ¿no? Pero también, pues para rendir tributo al que realmente lo descubrió primero, o sea, lo solucionó primero, este rey zaragozano, pues se le conoce como teorema de Ceba o teorema de Mutamán, ¿no? Es que fueron las dos primeras personas en formularlo, aunque eso sí, pues Al-Mutamán ganó con una pequeña diferencia cronológica de nada, 600 años tampoco, o sea, casi nada. O sea, vemos ahí a un monarca zaragozano que además era especialmente sabio y que, pues, en este caso, pues acaba solucionando uno de esos, solucionando ese teorema del que estamos hablando, ¿no? Sí, a ver, hasta hace 2 días se le conocía como teorema de Ceba, porque, bueno, pues... Se pensaba que fue el primero, Sí, creo claro. que era italiano, ¿no? Pues, Era italiano, sí. Se pensaba que era el primero y ya está, ¿no? Y hasta que, bueno, pues estudiosos dijeron, ande vais, que aquí había un señor muchos siglos antes, que Al-Mutamán. además era rey, que ya lo había solucionado Claro. hace 6 siglos. Claro, y entonces, bueno, pues ahora pues también se le llama teorema de Mutamán, ¿no? Pero bueno, el reinado de Al-Mutamán fue cortito, ¿no? Porque llegó al trono a la muerte de su padre Al-Muqtadir, que se le hacia el año 1081 más o menos, y fallece Al-Mutamán en el año 1085. ¿Por quién es sucedido Al-Mutamán? Pues se sucedió por su hijo Hamad al-Mustaín II, ¿no? Quien durante su reinado, que duró hasta ese año de 1110, pues solo pudo dedicarse a intentar defender las fronteras de su reino frente a los ataques exteriores, especialmente de los cristianos, y en particular de los reyes Sancho Ramírez y Pedro I de Aragón y de Pamplona, ¿no? De hecho, Al-Mustaín II pues consiguió durante bastante tiempo poner cierto coto al avance aragonés, a pesar de que este pues iba haciendo cada vez más imparable y la guerra casi constante pues iba consumiendo cada vez más los recursos económicos, Sí. así como también iba disminuyendo pues el flujo comercial del que en buena medida había vivido hasta entonces el reino saracustí. Es que al final la guerra es lo que tiene. Al final un comerciante lo que quiere es sobre todo un periodo de paz, porque eso es lo que asegura que sus mercancías, sus rutas comerciales, pues no tengan tantos problemas, te aparezca ahí una escuadra de combate y acabe con todo, ¿no? Simplemente también la guerra encarece todo, es más difícil hacer negocios y al final, pues eso, tantos años de lucha, eso acaba pasando factura, obviamente. Y más que nada también porque, o sea, ya Al-Mustaín II ya no contaba con ese dominio por tierras levantinas, por la costa, Sí, ¿no? se va perdiendo en esos años. como sí. sus antecesores, Al-Muqtadir, todo, sobre claro, todo. Al-Muqtadir, ¿no? Su abuelo, ¿no? Y entonces, claro, pues por ahí deja de llegar una importante cantidad, ¿no? Un importante flujo de dinero y de actividad comercial, ¿no? Para hacer frente a estas continuas guerras. Y eso que Saracusta pues había sido y lo seguía siendo un núcleo comercial importante. Sí, En el interior, pero bueno, lo era importante. Había sido famoso durante siglos en esta época islámica, lo hemos comentado una vez en algún otro programa, por la fábrica de textiles, eran muy apreciados en diferentes puntos del Andalus. Los paños Los zaragocíes. paños zaragocíes, Eso. no solo en el Andalus, sino incluso también en el norte de África. Y claro, eso pues era un flujo comercial también importante y no solo venía el dinero de ahí, porque recordemos que la taifa de Zaragoza no solo era la taifa de Zaragoza, tenía otras muchas ciudades a su servicio, la propia Huesca, Barbastro, etcétera, etcétera, que eran núcleos también comerciales importantes. Calatayud, Calatayud, exactamente. Que además Calatayud es una fundación islámica. Tudela. También llegaba hasta por ahí. Ujú. Entonces, bueno,
pues sin duda este Al-Mustaín pues, fue un rey guerrero, y así lo reconocieron los almorávides cuando pues, su imperio norteafricano, con una visión mucho más radical tanto del Islam como del uso de la yihad que la que había en Al-Ándalus, llegó a la península ibérica. El cruce del estrecho de Gibraltar. Sí, cuando llegan los almorávides a la península ibérica, al Andalus. Sí, eso iba a comentar, ¿no? Que el cruce del estrecho de Gibraltar y la llegada de los almorávides fue en respuesta a la conquista leonesa de la ciudad de Toledo en el año 1085. Es un año clave porque lo cambia todo, a pesar de esos éxitos militares que estaba consiguiendo Alfonso VI de León, que culminan con esa conquista de Toledo. Eso lo cambia todo en ese año 1085, claro. Porque Sí. ¿qué es lo que ocurre con esa conquista de Toledo por parte de los cristianos leoneses? Pues que los reyes de Taifa del Sur, ¿no? Después de que los cristianos leoneses conquistaran Toledo, pues se veían cada vez más amenazados por los cristianos, ¿no? Con razón, y de modo que solicitaron la ayuda pues de unos almorávides que llegaron al año siguiente e infligieron pues una dura derrota a los ejércitos del rey de León, Alfonso VI, en la batalla de Sagrajas. Claro, es que los almorávides nos referimos a un imperio que estaba surgiendo en esos años, en esas últimas décadas, norteafricano, que comprendería buena parte del actual Marruecos, parte de Argelia, parte de Mauritania. Sí. O sea, era un imperio norteafricano bastante grande y que era, pues tenía una visión, como decías, pues bastante... o sea, tenemos que seguir... Más rigorista. Tenemos mucho más rigorista. ¿Qué es esto de los reyes, estos poetas, no sé qué? No me fastidies, hombre. ¿A qué quiere hacer? O sea, eran fundamentalistas, era un imperio que buscaba la expansión del Islam a través de la yihad, en este caso. Eran mucho más radicales en ese sentido que, por ejemplo, esos reinos de Al-Ándalus, ¿no? de la península ibérica. Eso es. Entonces, bueno, pues estos almorávides, tras derrotar a los leoneses, pues frenaron el avance cristiano en la zona de la meseta, pero mientras tanto, pues el rey Sancho Ramírez de Aragón y de Pamplona pues seguía atacando diferentes posiciones, tratando de avanzar por los valles de los ríos Cinca, Gállego y también por las actuales 5 villas para abrirse el camino hacia el valle medio del Ebro. Sí, de hecho es que Aragón prácticamente es el único reino cristiano que continúa con ese proceso conquistador de avance hacia el sur, todavía muy penosamente, poquito a poquito, picoteando, pues conquistando Alquézar, no sé qué, diferentes posiciones. Pero mientras León está casi bastante con defender Toledo y no perder territorio frente a esa invasión almorávide, sobre todo después de esa derrota que sufre en 1086 en Sagrajas. Sí, en la batalla de Sagrajas o de Zalaca, como se le llama también. También. Entonces, bueno, a su vez, pues los almorávides que habían llegado a la península desde el norte de África, a petición de algunos de los reyes de las taifas del sur de Al-Ándalus, pues fueron deponiendo uno a uno a estos reyes y sus dominios quedaron absorbidos por ese gran imperio almorávide. O sea, en principio esos reyes de Taifa les pidieron ayuda, les pidieron socorro, pero una vez llegaron dijeron, no, que nos quedamos con tu reino. Son sometidos por el imperio almorávide. Pero Sí. tan solo 2 de estos reinos sobrevivieron en ese primer momento, cuando llegan los almorávides, sobre todo a partir de 1086, ¿no? Y hacia finales de la década de 1080 y comienzos del 1090, solo quedarán ya 2 reinos de taifa de los que se habían desarrollado en los últimos años, ¿no? Que serían la taifa de Sala, como se la conocía, que realmente la conocemos como la taifa de Albarracín, y por supuesto la protagonista de este episodio, que es esa taifa de Saracusta, que ya está entrando en ese proceso de decadencia después de años y años de combates. Eso es. El resto de los reinos taifas Son que había en absorbidos Al-Ándalus son absorbidos todos por ese imperio almorávide. A pesar de eran correligionarios, pero lo que digo, pues esa visión más rigorista, pues al final pues hace que fuera anexionado por el imperio almorávide. ¿Y a qué se debe pues que se salvaran estos 2 reinos de taifas? Bueno, pues por la dificultad de acometer su conquista, dada su situación geográfica en el caso de Albarracín, así pues como también pues por el poder que tenía la taifa de Saracusta, ¿no? Pero también pues porque el rey Al-Mustaín II de Saracusta sí que era visto por esos almorávides como un luchador por la fe que defendía sus dominios frente al infiel cristiano, ¿no? Lo veían como un guerrero, ¿no? Que lo era. No obstante, pues el flujo de dinero a la taifa zaragozana había mermado, ¿no? Como había comentado anteriormente. Las luchas constantes, así como esos pagos de parias que se habían hecho durante años a los reinos cristianos, habían debilitado su economía, Desde luego. ¿no? Y mientras, pues el rey de Aragón y de Pamplona, Sancho Ramírez, era cada vez más atrevido y tenía más fuerza gracias a las reformas que había emprendido en Aragón, o a que desde el año 1076 este rey de Aragón
pues también se había convertido en rey de Pamplona, lo que le engrandeció aún más. Sí, de hecho, hace unos pocos episodios estuvimos hablando de cómo se convierte Sancho Ramírez en rey de Pamplona, siendo ya rey de Aragón en ese año 1076. Eso es. Entonces, pues la taifa de Saracusta iba perdiendo cada vez más terreno, como Monzón, que cayó en manos aragonesas en el año 1089, Balaguer en el 1091, y sobre todo Huesca, a pesar de haber superado el asedio al que fue sometida en el año 1094 gracias a la muerte del propio Sancho Ramírez, pues bueno, luego llega su hijo Pedro I y la conquista en el 1096 tras vencer la batalla de Alcoraz. La famosa batalla de Alcoraz, ¿no? Claro. Y claro, este fue el momento o el punto de inflexión de una taifa de Zaragoza, que claro, con esa pérdida de Huasca sobre todo, que era su gran ciudad del norte, aunque tenía otras posiciones importantes, pero todavía quedará Barbastro unos poquitos años más. Barbastro creo que la conquistan en el año 1100, de forma definitiva, ya se había conquistado en su momento, pero está considerada como la primera cruzada, pero la recupera muy rápidamente al Mustadir, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Pero claro, con esa pérdida de Huasca, de Huesca, en ese año 1096, pues es que esa taifa de Zaragoza se quedaba sin el que había sido su gran escudo al norte, ¿no? De esas fronteras del norte, y eso hizo que su frontera norte, evidentemente, pues se volviera mucho más vulnerable a los ataques cristianos, que ya casi podían avanzar todo lo que quisieran sin casi problemas, ¿no? Hacia ya directamente hacia el Valle Medio del Ebro, que es donde está esa Zaragoza, ¿no? Aún quedaba todavía pues más hacia el noroeste, pues la que has mencionado antes, Tudela, Tarazona, que cerraba un poquito esa Tauste, Ejea de los Caballeros, que irán cayendo en los años siguientes bajo dominio cristiano, pero aún así, pues tú ya por la parte central, una vez caído Huesca, pues que tenías prácticamente Almudévar. Tarazona cayó después que Zaragoza. Sí, eso sí. Pero por ejemplo, ya en ese valle del río Gallego, que baja directamente desde Huesca y esa zona, pues es que tenías como localidades importantes, tenías Almudévar, Zuera y poco más. O sea, y no eran una gran barrera como había sido Huasca durante tantos años. No, la verdad es que no. Y entonces, bueno, pues en los años siguientes a esta conquista de Huasca, pues Almustaín se mantuvo a duras penas, pues pagando parias, sacando dinero de hasta debajo de las piedras para que el rey Alfonso VI de León no la atacara y para que además le sirviera de escudo frente a los aragoneses. Hay que recordar que este Alfonso VI de León, al conquistar Toledo, pues estaba haciendo frontera con esa taifa de Saracusta, ¿no? Porque no era solo la ciudad de Toledo, o sea, era Toledo y todo el territorio. Toda la porción central de la meseta, claro, que llegaba hasta los dominios de Zaragoza por cierta parte, evidentemente. La antigua taifa de Toledo, ¿no? Que ya está la zona de Guadalajara, Cuenca, todo eso. Claro, eso es, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues esta ayuda del Reino de León a cambio de parias, pues esa situación, bueno, pues cambia en el año 1108, cuando en la batalla de Euclés, que enfrentó de nuevo a almorávides y leoneses, pues estos últimos fueron duramente derrotados, y además el único hijo varón y heredero que tenía Alfonso de León, el infante Sancho, falleció durante la batalla. Sancho muere y claro, a Alfonso VI de León solo le queda como heredera, como nueva heredera, a una hija, a la famosa Urraca, ¿no? Y que además ha quedado viuda, pues se dice, hay que casarla a esta chica, hay que casarla porque necesitamos además casarla con un líder militar demostrado. ¿Y cuál era el líder militar demostrado en esa época? Alfonso I de Aragón y de Pamplona, Alfonso I el batallador, ¿no? Claro, durante unos pocos años, entre 1109 y 1114, el monarca aragonés pasó a ser no solo rey de Aragón y de Pamplona, sino que también fue rey de León, como ya hemos dicho también en otras ocasiones, ¿no? Y claro, pues aquí, pues esos años, de hecho, por recordatorio del batallador como rey leonés, si os interesa más, os lo contamos en el episodio 1 de la segunda temporada, porque además tiene muchísimo salseo, muchísima cosa esa época, que es muy cortita, pero bueno. Y claro, esa especie de contrapeso que había supuesto el reino de León entre los reinos de Aragón y el de Saracusta, desaparece. Claro, porque el rey de Aragón es monarca de León ahora mismo. Exactamente. Entonces, claro, eso es. Eso desaparece. De todas formas, también hay que decir que aun en esas circunstancias, ¿no? Aunque Alfonso el Batallador ahora está muy ocupado en los asuntos leoneses, ¿no? Sí. y deja un poco parado el avance hacia el sur para intentar conquistar Saracusta. Aun en esas circunstancias, las tropas aragonesas habían estado atacando, logrando avanzar por las 5 villas, conquistando Ejea y Tauste. Por ejemplo, exactamente, que eran localidades importantes, ¿no? Y bueno, aquí ya en ese momento,
esto ya entramos en lo que va a ser el colapso final, la desaparición de ese reino de Zaragoza, de esa taifa. La amenaza sobre su reino es tal que ese rey Al-Mustain que hemos comentado antes, ese rey guerrero, decide comandar en persona una campaña militar, avanzando con sus tropas por la actual Ribera de Navarra, e incluso llega más hacia el norte, ¿no? Llegando incluso hasta las inmediaciones del actual Olite, entre finales del año 1109 y comienzos del 1110. Pero cuando, pues después de conseguir diferentes éxitos y tal con ese ataque por parte de Al-Mustain, ese rey zaragozano, cuando el monarca Saragustí y sus tropas ya se retiraban hacia sus dominios, pues en ese momento aparece The Battallator, ¿no? Aparece con sus huestes Alfonso I el Batallador, librándose el 24 de enero del año 1110 la batalla de Valtierra. Sí, y aquí pues las tropas zaragozanas fueron duramente derrotadas y el propio Al-Mustain II, que llevaba casi 25 años en el trono luchando por defender las fronteras de su reino, murió en esa batalla. Exactamente, y aquí su hijo, Abd al-Malik ibn Mustain Imad al-Dawla, buen nombre, no creo que el DNI no le cabía, le sucedió en el trono convirtiéndose en el quinto rey de la dinastía de los udíes de la taifa de Zaragoza. Sin embargo, su trono a inicios de ese año 1110 y tras la debacle militar de su padre en Valtierra, pendía ya solo de un hilo. A pesar de los esfuerzos de Al-Mustain II, la situación en la taifa de Zaragoza, y sobre todo en la misma capital, se fue haciendo cada vez más inestable para el propio monarca. Además de todo lo que hemos estado comentando y de esas luchas contra el reino de Aragón, e incluso a veces también contra los leoneses, también estaba el factor de los propios almorávides, ¿no? Que es verdad, eran correligionarios, ¿no? Y en un primer momento, pues bueno, hemos comentado que respetaron al monarca zaragozano por esa lucha que mantenía contra los cristianos. Decían, bueno, a este lo dejamos. A esto también se unía que todavía pues, les fue complicado durante un tiempo a los almorávides acercarse al Valle Medio del Ebro, ¿no? Se juntó todo y a esos dominios de la taifa de Zaragoza. Y es que por el sur hacían tapón todavía la ciudad de Toledo y sus dominios ocupados por ese reino de León, mientras que la zona levantina pues retrasó el avance almorávide hacia el norte, pues precisamente un conocido nuestro, como el Cid, ¿no? Que recordemos que durante unos años consiguió el control de la ciudad de Valencia y sus dominios, pero una vez muere Rodrigo Díaz de Vivar y acaba cayendo con el tiempo... El Cid. El Cid, pues eso, Rodrigo Díaz de Vivar, se lo he comentado lo del Cid. Una vez que muere Rodrigo Díaz de Vivar y acaba cayendo con el tiempo la ciudad pues valenciana en manos almorávides, estos pues siguen avanzando, estos almorávides, y de hecho ya pues una vez dominada esa barrera valenciana, al poco tiempo se hacen con el control de una de las dos taifas que todavía quedaban, que era en este caso la de Albarracín, que ya la dominan los almorávides en el año 1104. Sí, entonces, así pues, claro, el imperio almorávide será también un factor a tener en cuenta en la defensa de las fronteras zaragozanas, ¿no? O sea, si ahora el imperio almorávide hace frontera directa con esa taifa de Zaragoza que antes no hacía. O sea, quizás o sea, es un factor a tener en cuenta no tanto por temer un ataque directo, sino más bien por lo que podía pasar en la retaguardia, ¿no? Claro, es que también era otro factor. Claro, y es que conforme se fueron perdiendo pues plazas importantes como Monzón, Egea, Tauste, la ciudad de Huesca o también Barbastro ya en el año 1100, pues aquellos que apoyaban un gobierno almorávide
en Saracusta fueron creciendo en número. Sí, los partidarios de los almorávides, pues a ver, dicen, a ver, es que con este rey sí, está haciendo muchas cosas, pero que no da gastos, que no se puede. Y quizás ese imperio almorávide, que es un enorme imperio, a ambos lados del Mediterráneo y del Estrecho de Gibraltar, pues igual es el que nos puede garantizar una mayor seguridad, ¿no? Claro, a estos almorávides se les podía, desde luego, no engañaban a nadie tampoco, se les podía ver con desconfianza, tanto por mucho que compartieran esa misma religión, eran extranjeros, ¿no? Como comentábamos, venían del norte de África, así como también pues por su visión mucho más radical del Islam. Pero a esas alturas, a inicios del siglo XI, y conforme pues iban pasando los años, pues lo que hemos ido comentando hasta ahora, se sucedían las derrotas frente a los cristianos, estaba esa crisis económica que era cada vez mayor, y se veía disminuir el territorio controlado por la taifa. Claro, ahí es lógico que muchos, en la propia ciudad de Zaragoza, muchos pensaban, pues oye, que igual era mejor entregar la ciudad a los almorávides, pues eso, a cambio de conseguir pues una mayor seguridad en las fronteras frente al aparentemente imparable avance aragonés, y por qué no. O sea, ya no solo conseguir mayor seguridad, sino que también se veía como la posibilidad de esos almorávides que siguieran avanzando hacia el norte y recuperar los territorios que se habían ido perdiendo en los últimos años frente a los cristianos, porque eso es también la visión que se tenía. Sí. O sea, a ver, el propio rey Almustaín II, ¿no? Pues había abandonado ya hacía tiempo la ciudad de Zaragoza y estableció su cuartel en Rueda de Jalón, ya no solo porque era una posición estratégica, sino también por seguridad. Abandona Zaragoza, que no es que o sea, deja la corte en Zaragoza y se va a Rueda de Jalón, a esa fortaleza que tenía allí. A ver, es que para que nos hagamos una idea de la dimensión del asunto, es que después de que los cristianos conquistan Huasca, es que claro, te construyen un castillo en lo que es el actual Torres de Berrellén, te construyen un castillo en Juslibol, pues para tocar las narices a la ciudad de Saracusta todo lo que pudiera, ¿no? Desde ahí, que son, bueno, que está muy cerquita, ¿no? Sí. Ambas localidades de lo que es Saracusta. Pero que eso es importante, ya no es por la seguridad externa de cara a los cristianos, sino también por la seguridad interna, porque la propia Zaragoza, como digo, en los últimos años iba creciendo la gente de zaragozanos y musulmanes que está ahí hasta el gorro, que preferían, igual tenemos que derrocar a este señor, a este rey, y llamar a los almorávides para que se haga con el control de toda la movida. Y por eso al final Almustaín II dice, mira, me voy aquí a Rueda de Jalón, porque además desde allí puedo también hacer tenía una posición estratégica muy fácilmente defendible y podía atacar un amplio también espectro territorial a los aragoneses, a los cristianos, y a la vez también estaba cerca de Zaragoza por si había alguna movida. Sí. Entonces, bueno, pues antes del año 1110 y de su muerte, la batalla de Valtierra, pues Almustaín II apenas había regresado a la capital saracustí desde que se fue a Rueda de Jalón, más que para lo necesario, ¿no? Como por ejemplo, pues para intentar garantizar que su hijo Abd al-Malik, al que se le puso el sobrenombre de Imaz al-Dawla, que significa en árabe el pilar de la dinastía, pues para garantizar que su hijo, ¿no? Que este señor, pues fuera reconocido como su sucesor en el trono. Como spoiler, muy pilar de la dinastía no fue. Colapsó muy rápido, como veremos ahora. Sí. Pero bueno, el caso es que cuando el 24 de enero de ese año de 1110 Almustaín II fue derrotado y muere además en esa batalla de Valtierra frente a Alfonso I el Batallador, claro, llega la noticia a Zaragoza y claro, en ese momento, ese mismo mes, o sea, llega muy rápido la noticia y en ese mismo mes, antes de terminar ese mes de enero, su hijo es proclamado como el nuevo rey de Saracusta. Es el quinto rey de esa dinastía de los udíes. Pero bueno, aquí ya pues nos cuentan lo que... O sea, hay diferentes cronistas que nos cuentan qué es lo que pasa en los meses siguientes, ¿no? Según cronistas árabes, en este caso como Idari, por las calles y mercados de Saragossa, pues ya se rumoreaba que el nuevo rey Abd al-Malik pretendía pues asegurarse el trono y evitar nuevos ataques de los aragoneses, es decir, de los cristianos, pues pagando aún más cuantiosas parias, que por supuesto, eso como había que sufragarlo. Con nuevos impuestos. ¿Y quién iba a pagar los impuestos? Pues la gente de a pie, evidentemente. Mientras tanto, y al conocerse pues también en Valencia lo ocurrido en Valtierra, el gobernador almorávide de la ciudad avanzó sobre Saracusta con algunas tropas llegando hasta las mismas murallas. Uh-huh. Pero aquí los zaragozanos les pidieron a estos almorávides que se retiraran, tanto para evitar un enfrentamiento que les pudiera debilitar frente a los cristianos, como también porque temían que al-Malik
pidiera directamente ayuda cristiana si veía que podían arrebatarle el control de su reino. Exactamente, ahí evitaban, pues había temor a que ocurriera unas luchas civiles, debilitamiento, y que eso lo aprovechara el rey aragonés, Alfonso el Batallador, pues para aprovechar y conquistar la ciudad de Zaragoza. Claro. Aliándose con Al-Malik. Por además, ejemplo, ¿no? Claro, aquí los almorávides dicen, venga, vale, lo retiramos, volvemos para Valencia, pero claro, aquí ya tras solo unos meses de gobierno, Abd al-Malik ha subido al trono a finales del mes de enero de 1110, pues la situación pues volvió a precipitarse en las semanas y meses siguientes, ¿no? Claro, en este punto pues tenemos fuentes que se contradicen las unas a las otras, porque mientras por una parte nos cuentan que fueron los mismos zaragozanos quienes se levantaron en armas en el mes de junio de ese mismo año de 1110, destronando al rey al-Malik y entregando la ciudad a los almorávides, mientras unas fuentes nos dicen esto, el cronista Ibn Simak nos cuenta en su obra Al-Julal al-Mawasiyya. Lo llevas muy bien el árabe. Sí, ¿verdad? Yo también, lo llevo fenomenal también. Nos cuenta pues que fueron los propios consejeros del emir almorávide Yusuf ibn Tansufin quienes le convencieron para que tomara el control de Zaragoza enviando un ejército. Sí, aquí pues unos que directamente el último rey de Zaragoza es destronado por los zaragozanos y otro ya que son los almorávides directamente los que llegan y lo destronan, ¿no? Sea como fuera, al final los almorávides estaban por medio, ¿no? De gente que ya prefería que llegaran ellos para controlar la situación. Y tras apenas 5 meses en el trono, probablemente sea el reinado más corto de la historia de tierras aragonesas, ¿no? Pues a mediados de junio del año 1110 llegó el fin de la dinastía de los Udíes en el trono zaragozano, saracustano, y también fue el fin, en ese junio del año 1110, del propio reino de la taifa de Saracusta, tras casi un siglo de lucha, ¿no? Estaba cerquita ya de cumplir. Recordemos que el primer monarca que reclama este título, ¿no?, como rey de Zaragoza se produce en el año 1018, pues llega hasta el año 1110, estaba a puntito de cumplir el centenario de ese reino de Saracusta, pero todavía no significa eso que Zaragoza ya estuviera en manos cristianas, sino que sigue estando unos años más en poder del islámico, ¿no? Es decir, siempre se dice el final, la conquista de Saracusta, del reino de Saracusta en el año 1118 por Alfonso el Batallador. No, conquista Zaragoza, pero no el reino de Saracusta, porque este ya, digamos que ha colapsado unos años antes y es absorbido por ese imperio almorávide. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, este reino de Zaragoza, como dices, ya no existe y queda pues integrado dentro de ese gran imperio almorávide desde el año 1110. Eso. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Claro, Abd al-Malik, el último rey de Zaragoza, ha sido destronado, pero ¿qué ocurre con este mozo? No lo matan. No lo matan, ¿no? No lo Bueno, matan. no lo matan o consigue huir, mejor dicho. Consigue huir. Entonces, pues al-Malik no desapareció del mapa y se hizo fuerte en Rueda de Jalón, allá donde su padre Al-Mustaín II pues también había establecido su corte en los últimos años de su reinado. Y allí creó una especie de mini reino con acuerdo del propio Alfonso I el Batallador, así que quizás sus ya por entonces súbditos zaragozanos pues tenían sus razones para pensar que este monarca iba a pactar con los cristianos, sí, cosa que hizo. Lo que hemos hecho antes, ¿no? Que estaba este señor va a defender su trono pagando parias, no sé qué, las vamos a pagar nosotros con nuevos impuestos. Al final luego se ve ese acuerdo, una vez expulsado evidentemente, pero se ve ese acuerdo entre Alfonso el Batallador y Abd al-Malik. Claro, ahí me imagino ya la gente en las calles de Zaragoza, los mercados, diciendo: ¿ves? Ya te lo decía yo, ya te lo decía yo, que este que hemos quitado nos le iba a liar, no sé qué, se ha liado con los cristianos. Bueno, al final eso es lo que se acaba produciendo, pero una vez ya destronado. Sí. Y al-Malik pues no, pues se mantuvo allí en su fortaleza e incluso atacaría a los almorávides asentados en Zaragoza. Sí, desde Rueda de Jalón, sí. Sí, falleciendo pues bastante años después, ¿no?, en sus posesiones, en el año 1130, ya después habían conquistado los cristianos Saracusta y todo, Sí. Y siendo sucedido por su hijo, ¿no?, en estas posesiones. Establece ahí una especie de, no sé si llamarlo reino, un dominio, casi un dominio feudal y tal. Sí, él seguramente seguiría utilizando el título de rey, pero que se quedará ahí. Pues ese es el acuerdo que llega Alfonso el Batallador. Tú me ayudas a luchar contra tus correligionarios en Zaragoza, contra los almorávides, de hecho, y yo te respeto que tengas esos dominios alrededor de Rueda de Jalón. Y ahí hasta ahí llegará a su final. Y ese fue, pues allí murió en ese año 1130 el último rey de Zaragoza. ¿Pero qué ocurrió mientras tanto? Pues que los almorávides nombraron como gobernador de Saracusta a Ibn al-Hay, aunque este muere en el año 1115 y es sucedido por un nuevo emir llamado Abu Bakr ibn Tifilwid. Tifilwid, al contrario que su predecesor al-Hay y su sucesor en el puesto de gobernador de la ciudad,
los cuales fueron especialmente belicosos, Tifilwith pues era en cambio un refinado gobernante que durante su mandato, que apenas duró un par de años, Sí, fue muy cortito. pues creó en la corte zaragozana un séquito de sabios y poetas que volvía a recordar a los viejos tiempos del rey Al-Mutadir en su bello palacio de verano de la Aljafería. Exactamente, con esa, pues eso que hemos comentado antes, esa esplendor cultural, pues él también, este Intifilwith, pues, como que era un gobernador almorávide, al fin y al cabo, que siempre se dice, estos almorávides que no querían absolutamente nada de la cultura, bueno, pues hubo figuras que sí, ¿no? Como este Intifilwith, que desde luego quiso rodearse de un esplendor, una riqueza y también una cultura tremenda, ¿no? Por ejemplo, Intifilwith en Saracusta se hizo acompañar por Injafaya, de Alcira, que era uno de los poetas andalusíes más importantes del periodo almorávide en la península ibérica. Pero aquí, sin duda, la figura que más destacó de esos años por su inteligencia fue Abu Bakr Muhammad ibn Baya, que bueno, más conocido en el mundo cristiano con ese sobrenombre de Abenpace. Y es que, bueno, pues con el nuevo gobernador almorávide, con este Intifilwith, que le gustaba crear ese séquito de intelectuales en su corte zaragozana, pues este hombre, este gobernador zaragozano, acabó nombrando visir de la ciudad a este Abenpace. Pero aquí toca preguntarse realmente, porque es una figura poco conocida, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Quién era Abenpace? Sí, a ver, que nombrar visir de la ciudad, visir era como una especie de vicepresidente. Primer ministro, No, podríamos primer llamarle. ministro, eso es. Algo ¿No? así. Bueno, dicho esto, atendiendo a tu pregunta, Sergio, pues probablemente este Abenpace sea una de las figuras más maltratadas de la historia de la capital aragonesa, que más allá de alguna calle o centro educativo, es una figura a la que apenas se trata y suele ser poco conocida para el gran público. Uh-huh. Y no es que fuera alguien que pasó por aquí y estuvo un tiempo por aquella Saracusta de inicios del siglo XII. No. Era zaragozano. Abenpace era zaragozano. Eso es. Abenpace era zaragozano, nació en Saracusta en torno al año 1080, llegando a convertirse ya en su juventud pues, en una de las figuras culturales más importantes de la Europa de su tiempo. Sí, es que cultivó diferentes campos, o sea, cultivó la filosofía, las matemáticas, o sea, tenía tiempo para todo este hombre, la medicina, la botánica, la física, la astronomía, fue escritor, poeta, músico, también político como visir que hemos visto, ¿no? Por supuesto. Es que este zaragozano, este Abenpace, está considerado como el primer filósofo del mundo andalusí, fue autor de alrededor de unas 70 obras, casi nada, ¿no? Aunque muchas de ellas, por desgracia, se han perdido y tan solo nos han llegado hasta nuestros días, pues resúmenes, fragmentos o simples referencias a sus obras por parte de otros autores. Uh-huh. Pero es que fue clave para otros grandes pensadores posteriores, como por ejemplo Averroes, que Averroes igual, este cordobés, este sí que suele ser un poquito más conocido, Averroes, ¿no? Pues fue fundamental las obras de Abenpace, de este zaragozano, para este Averroes, y fue también, que quizás esto sea lo más importante, Abenpace, este zaragozano, fue el principal responsable de la filosofía post-aristotélica tanto en la Europa musulmana como cristiana. Y esto a mí me flipa y me hace que todavía me explique menos el por qué no es tan desconocido. Tomás de Aquino es muy deudor. Santo Tomás de Aquino es muy deudor Abenpace. de los teoremas de Abenpace y todo esto. Exactamente. Sí. A ver, con esto tengo que aclarar una cosa, ¿no? Que es que, bueno, está considerado como el primer filósofo del mundo andalusí. No es que antes de él no hubiera filosofía en Al-Ándalus, ¿no? Tenemos estudiosos como Al-Kirmani, que trae libros aristotélicos aquí a Saracusta, etcétera, desde Irak. Lo que pasa es que sí, no hay un filósofo, ¿no? que enuncie teoremas nuevos y... Exactamente, un filósofo propiamente dicho como tal. Sí, ¿vale? O sea, está la disciplina y estudiosos, pero no hay un filósofo. Entonces, bueno, como decimos, pues... Es un zaragozano que, sin embargo, pues muchas veces parece que nos referimos a una figura ajena a nuestra historia y no es así. Habría que reivindicar mucho más su importancia. Desde Insisto, es tan aragonés como Alfonso el Batallador. Bueno, aragonés no era. Bueno, aragonés no, sí. Pero era de aquí. Era, es en de este nuestra caso, tierra. era tan zaragozano como yo qué sé. No sé, como. No te sabría decirte ahora, como José Luis Violeta, podríamos decir, ¿no? En fin, bueno, el caso. Era de nuestra tierra, igualmente. Desde luego, exactamente. ¿No? Eso es parte de nuestra historia, además es parte importante de la historia cultural, no solo zaragozana, sino mundial, en este caso, por todos los avances que hizo en el pensamiento y sobre todo en la filosofía, ¿no? Sí. Finalmente, en unos combates desarrollados contra pues esas tropas cristianas y esos aragoneses, ese gobernador gustoso del arte, de la cultura y tal, ese gobernador almorávide zaragozano, Intifilwith, que había nombrado como visir a este Abenpace, pues fallece en uno de estos enfrentamientos, ¿no? Pasando Zaragoza a tener un gobierno almorávide ya
pues más militarizado, ¿no? Porque ya se sabía que Alfonso I el Batallador, que ya había dejado ser rey de León, se estaba centrando de nuevo más en sus dominios de Aragón y de Pamplona, pues estaba ya organizando en esos años los preparativos hacia el año 1117 para conquistar la ciudad, ¿no? Para lo cual incluso se sabía ya que había pedido una bula de cruzada a Roma que sería concedida por el papado. Sí, y entonces Abenpace, ¿no?, que ve las orejas al lobo, pues decide en ese momento, hacia el año 1117, abandonar su Zaragoza natal para refugiarse más al sur, en Játiva, donde fue detenido por las autoridades almorávides por librepensador. Sí. En una carta de esta época, Abenpace habla de su segunda detención, lo que ha llevado a valorar la posibilidad de que incluso en su etapa como visir de Saracusta pudiera llegar a haber sido detenido por el propio gobernador Inti Filwith, ya que sus relaciones pues habrían empeorado. Sí, a pesar de que le había nombrado visir. Sí. Aquí hay versiones incluso que el propio Abenpace también te cuentan que estuvo durante el asedio de Zaragoza, el asedio cristiano durante el año 1118. Pero bueno, nos quedamos con esta otra versión porque parece un poquito más por las cartas que se han conservado de Abenpace, hablando como esto que has comentado y tal, parece más que se fue antes de ese asedio cristiano que conllevaría a la conquista definitiva de la ciudad, ¿no? Del resto de la vida de Abenpace, la verdad es que más allá de las obras y tal, no se sabe demasiado en cuanto a la vida personal, más allá de que, bueno, que al final ya no se queda en Al-Ándalus, sino que incluso cruza el estrecho y acaba viviendo el resto de sus días pues en el norte de África. De hecho, muere en la ciudad de Fez en el año 1139, que pues bueno, allí fallece una de las mentes más importantes que ha dado, en este caso, como decíamos, la capital del Ebro a lo largo de su historia y sobre todo en el ámbito cultural. Mientras tanto, pues los almorávides se aprestaban a defender una Saracusta que se vio sometida a asedio a partir del mes de mayo del año 1118 por las tropas aragonesas, navarras y también por tropas venidas allí de los Pirineos, todas ellas comandadas por Alfonso el Batallador. Finalmente, los ejércitos cristianos consiguieron que la ciudad se rindiera, siendo conquistada el 18 de diciembre de ese mismo año, tras un duro y largo asedio de más de medio siglo. De más de medio año. Sí, porque más de medio siglo, ojo, menudo asedio, chaval. En fin, bueno, el caso es que después de más de medio año de asedio, así fueron los últimos años de Zaragoza, el colapso final de la taifa de Saracusta en el año 1110 y los últimos años de dominio islámico, después de pues, unos 400 años aproximadamente, y del fin de una de las taifas, de lo que había sido una de las taifas más poderosas del Al-Ándalus, más ricas y sobre todo más importantes en lo cultural. Esta fue la historia del final del fin de esa taifa de Saracusta, de esa Saracusta musulmana. Y hasta aquí nos ha llegado el tiempo, Santiago, así que ya, como siempre, pues no me queda más que despedirte y emplazarte a seguir hablando en el próximo episodio de más historias de Aragón. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí ha llegado este episodio que esperamos, como siempre, ya os lo decimos, que hayáis disfrutado, aprendido mucho, recordado cosas, pues tanto como pues nosotros ahora lo hacemos también preparando y grabando este episodio. Ya sabéis que si os perdéis algún programa, bueno, tenéis todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en la FM un episodio nuevo, pero si no, pues lo tenéis para poder escuchar cuando queráis en formato podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre que os recuerdo que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, proponernos nuevos temas, ¿no? De lo que podemos hablar, recomendadnos a vuestros conocidos y familiares y amigos y entre todos divulgaremos cada vez más la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Alejandro Cruz y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque que yo no soy menos. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla,
en sótanos, la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.